La catástrofe. Hay que salvar Doñana. Capítulo 1. La rotura. 25 de abril de 1998, madrugada de un sábado. Sevilla está celebrando su Feria de Abril. A 40 kilómetros del Real, en Aznalcóllar, un grupo de mineros trabaja en el turno de noche en una mina que explota la multinacional sueca Boliden. Hay luna menguante. Todo transcurre con normalidad en la planta. Sobre las 3 de la madrugada, algo trastoca la rutina y el sueño de quienes vivían cerca de aquella explotación minera. La comandancia de la Guardia Civil de Sevilla comienza a recibir llamadas de ciudadanos. Manuel Contreras es comandante del Seprona. Varias llamadas de vecinos de la zona. Se había producido un estruendo y que estaba saliendo mineral de la balsa de residuos. Se rompió por este punto. Ahí se pueden observar los testigos que quedan. Aquí se abrió una brecha y a escasos metros, como lo podemos observar ahí al frente, está el río Los Frailes. Los Frailes y el Agrio se juntaban aquí. Y aquel cortijo, aproximadamente calculamos unos 100 metros, pues salió prácticamente todo inundado. La familia que vivía en ese cortijo fueron los primeros en escuchar el ruido y la rotura de la presa. En una de las paredes del dique de la balsa de residuos de esta mina de Los Frailes se acaba de abrir una brecha de 50 metros. Por ella empiezan a salir lodos y aguas ácidas. Empiezan a fluir por el río Agrio primero, después por el río Guadiamar, un afluente del Guadalquivir, que es el gran río andaluz que desemboca junto a Doñana, Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad, situado a poco más de 60 kilómetros. Juan Romero pertenece a un grupo ecologista, la CEPA. Aquel muro tiene unos 28 metros de altura y sus cimientos son las arcillas azules del Guadalquivir. Es un muro que fue creciendo desde que comenzó a levantarse a mediados de los años 70. Hay que recrecerlo. Eduardo Alonso, catedrático de Ingeniería del Terreno en la Universidad Politécnica de Cataluña. No se construía el dique con la altura final, como se hacen las presas en los ríos, sino que ese dique, que era un dique de escollera, fue creciendo desde una altura muy pequeñita en los años 76-77 hasta el momento en que rompió, que tenía pues 28 metros de altura. Y ese crecimiento lo hizo en altura, pero también en dimensión horizontal. Y a medida que tenía más altura, pues podía almacenar más volumen. El dique está apoyado en un terreno natural que son las arcillas azules del Guadalquivir, que siempre ha sido el apoyo de ese dique y de los residuos. Rompió a los 28 metros y prácticamente estaba ya alcanzando la altura final. Los trabajadores que se incorporan al turno de mañana no saben lo que está pasando. Pues vi mucho movimiento de Guardia Civil y estas cosas. Y cuando llegué a la puerta de la mina, pues me dijeron, dice, mira, Gallardo, que ha reventado la balsa. ¿Qué me dice? Y allí estaban los compañeros de la noche. Llegamos al bar con mi hermano y vimos que algo estaba ocurriendo porque en el bar no había nadie a las 5:30. Cuando llegamos vimos muchas ambulancias, estábamos esperándonos unos a otros, los trabajadores, y allí pues nos tenían retenido un poco para podernos informar. La dimensión de la catástrofe medioambiental, la mayor de las ocurridas nunca en España, empieza a verse con las primeras luces del día, con el vuelo de reconocimiento que hace el comandante Contreras del Seprona. La primera preocupación era la vida y la seguridad de las personas que podían estar en las inmediaciones del cauce, y luego ya fueron viendo un poco el impacto ambiental. Con las primeras horas de luces, pues salimos a volar. De hecho, recuerdo que mi primer comunicación con el jefe de la comandancia es: esto tiene más envergadura de lo que pensábamos en principio.
fuimos los primeros que pudimos ver la dimensión del vertido. Aunque los primeros teléfonos alertando del accidente suenan de madrugada en casa de los científicos de la estación biológica o de los responsables de los espacios naturales, Javier Cobos, director del Parque Natural, compra un cargador para su móvil en la localidad de Pilas y antes de irse a los arrozales situados junto al Parque de Doñana, se detiene a mirar el río Guadiamar. Entre Aznalcázar y Pilas. Y ahí ya veo un mar de agua descomunal. Y claro, ya ese es el momento en el que percibo lo que está sucediendo. Tan a margen vivíamos de todo aquello que en la carretera no había nadie parado viendo aquello, porque eran las 8 de la mañana de un sábado, porque, bueno, por miles de cosas no estaba solo. Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana, se monta en su moto antes del amanecer y se dirige también a Entremuros, junto a Doñana. Y vi que a los peces saltando fuera del agua y coleando en las pistas, porque el agua tenía un pH de 2,5 y preferían morir asfixiados que abrasados. Era un espectáculo bastante dantesco. Todos los caminos que rodeaban el cauce del río estaban llenos de peces muriéndose. Con el día llega la luz y se hace presente la realidad de una mina que hasta entonces era una industria ignorada y obviada por el Parque Nacional de Doñana. Y eso, a pesar de que los ecologistas y también un ingeniero jubilado habían advertido de lo que podía ocurrir. Habían llegado denuncias a los juzgados, a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y a la Consejería de Industria, que tenía encomendada la vigilancia de la mina. Alberto Ruiz de Larramendi es director del parque. Ecologistas en Acción lo había denunciado alguna vez. Nosotros no teníamos una idea muy clara. Yo debo reconocer nuestra culpa hasta cierto punto, porque aquello nos parecía que estaba muy lejos del parque. Nos parecía que estaba muy lejos porque, bueno, hay una distancia de 50 kilómetros o 45-50 kilómetros. O sea, realmente hay bastante distancia entre la balsa. Tan al margen de la mina viven las administraciones responsables de Doñana que no existe un plan de emergencia, aunque aquellos meses previos se oían voces que parecían prever el desastre. Miguel Ferrer asegura que advierte a la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Fue apenas un mes antes de que se rompiera, y ya con presencia de Isabel Tocino, y yo recuerdo que les dije al final de la reunión, digo, vale, vosotros aseguráis que es imposible que la balsa se caiga. Y a lo mejor tenéis razón, pero por lo menos deberíamos de tener un plan de emergencia para que en caso de que ocurra algo sepamos qué hacer. Cuando se cayó la balsa no había ningún plan de emergencia. Tomé la precaución de mandárselo por escrito con registro de salida a la ministra. Así que después, cuando la cosa se enredó y la ministra aseguraba que los científicos hablamos mucho después, pero nada antes, lo mandé a la prensa para que lo publicaran. Efectivamente, apenas una semana y media antes, le mandé por escrito de nuevo la petición de que al menos tuviéramos un plan de emergencia. No hay plan de emergencia, ¿no? 5 días antes de la rotura, Geocisa remite a la Consejería de Industria un informe donde expone el mal estado de los sensores de movimiento del muro de la mina que se ha roto, e Industria solicita su reparación, pero es tarde, no da tiempo. El 25 de abril de 1998, los lodos y las aguas ácidas de la balsa minera corren río abajo camino del Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad 3 años antes. Era y es el mayor desastre ambiental en la historia de España. Según el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, tuvo un impacto contaminante 100 veces superior al del hundimiento del Prestige. Aquella mañana de sábado hay que tomar decisiones, aunque nadie da órdenes y nadie sabe qué hacer. Javier Cobos está junto a los arroceros, cerca de Doñana. Es el director del Parque Natural, Frontera de Doñana, un parque gestionado por la Junta de Andalucía. Creo que puedo decir que estaba esperando que alguien viniera a hacer algo, que esa era un poco la cuestión que no me imaginaba que me tocara a mí hacer nada.
Y ya a las 12 de la mañana fui consciente de que no había ninguna iniciativa de hacer nada. Hablé nuevamente con el delegado de Sevilla, que era el responsable, y le planteé que había un sitio que creía que se podía hacer un muro de contención sin grandes recursos. Pues por uno de los muros, el gerente de la Federación de Arroceros con una máquina y por otro un guarda con otra máquina fueron tapando todas las salidas de desagües que había de un sitio y de otro para evitar la contaminación de la zona agrícola. Luis García Garrido, viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta entonces, corrobora este caos y la descoordinación de las primeras horas. Tuvimos cierta dificultad para contactar en ese momento, con la Confederación Hidrográfica. Entonces parecía evidente que deberíamos de cerrar, había que salvar también Doñana, aparte de los tablas de arroz. Lo primero que se hace, que eso lo había administrado ya Jesús Cobo con los arroceros, es justamente bloquear los aportes de las tablas de arroz a entremuros, se selló. Paco Cabrera, investigador y profesor del CSIC, químico experto en contaminantes del suelo, fue convocado a una reunión con las autoridades. Desconocimiento, no sabían lo que pasaba. O sea, no sabía, sí, que estaba aquello muy negro, pero qué solución se le daba a aquello. Hay que trabajar a contrarreloj, aunque sea fin de semana. Levantar un muro a las puertas de Doñana, un parque gestionado por el Gobierno central, antes de que aquella masa de agua y de lodos tóxicos lleguen al parque y también a los arrozales de una zona que es la primera productora de Europa. Hay también que evitar la muerte del estuario del Guadalquivir, zona pesquera. Una franja de 300 metros de ancho a ambas orillas de los ríos Agrio y Guadiamar está cubierta por aquella lengua de lodo y por aquella agua ácida cargada con elementos tóxicos y sulfuros metálicos. 4.600 hectáreas de suelo se han contaminado. Fuera de todo el mundo, pero de sector pesquero no se acuerda nadie. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque aquí en San Lucas de Barrameda, directamente e indirectamente, comen más de 1.000 personas. Esto me veo está ya afectado. Esto ya no tiene solución. A mí me ha tocado 3 pozos, uno que es de consumo, que lo hemos visto allí, que está también afectado por la cercanía que tiene el río, y el otro pozo donde se riega, pues ahora mismo yo no me atrevo a regar hasta que no haga análisis de agua. La descoordinación y la desconfianza entre las administraciones, la Junta en manos del PSOE, el Gobierno en manos del PP, es evidente en los primeros 2 días. Una imagen que recuerda el director de la Estación Biológica, Miguel Ferrer, lo corrobora. Otra imagen que me impactó es que al otro lado de la valla del Parque Nacional estaban todas las maquinarias del Parque Nacional paradas y les daba mucha risa que la Junta intentara cortar el vertido con máquinas de particulares. Ellos se les pidió las máquinas, pero no quisieron dejarlas. Esas máquinas levantan el primer muro que se hace para detener el vertido en Entremuros. No fue el único. Hay que levantar otros en los días siguientes y con ellos sí que se evita que aquel río negro entre en Doñana. El entonces alcalde de Sanlúcar de Barrameda, donde desemboca el Guadalquivir, Agustín Cuevas, se queja también de la pelea entre administraciones ante una catástrofe como esta. Llegar a Sanlúcar va a llegar y por tanto hay que estar preparados para eso. Lo lamentable de este asunto es que en este momento estén 2 administraciones como la autonómica y la central diciendo a ver cuál de las 2 tiene la culpa, cada uno hablando en un lenguaje que la verdad que los municipios no entendemos. Las desavenencias afortunadamente duran poco. Junta y Gobierno se ponen a trabajar juntas y el Consejo de Ministros encarga al CSIC que diseñe un plan para resolver aquel inmenso problema. 90 expertos se ponen manos a la obra, son científicos, avalan la construcción de los muros para detener y embalsar el agua ácida. Los científicos llegan a la conclusión de que hay que depurarla antes de verterla al Guadalquivir. Javier Cobos era el director del Parque Natural. Se formó una balsa que permitía la neutralización y la decantación. Neutralización, los sulfuros con los metales pesados quedaban separados físicamente del agua y este agua podía salir hacia el exterior sin contaminantes o dentro de unos límites que en general eran bastante aceptables. Y luego se montó por parte de Confederación una depuradora.
La Fiscalía de Sevilla abre una investigación para esclarecer lo ocurrido, para buscar a los responsables de un vertido de 6 hectómetros cúbicos de lodos y aguas ácidas cargadas con cadmio, con zinc, con plomo o con azufre. Jesús Cardenal es entonces el fiscal general del Estado. Me ha dicho a mí el fiscal jefe de Sevilla que estaban esperando a que se confeccionasen estos informes y que de ellos se esperaba que se aclarase si realmente eso se debía, digamos, a algo fortuito, ese corrimiento de tierras que podía ser debido a un movimiento, digamos, natural, o era realmente a que los materiales no eran los idóneos o los adecuados para la construcción de esa presa. Lo que no podía imaginar el fiscal general del Estado es que 25 años después, Boliden, la empresa minera, todavía no ha pagado nada por aquel desastre. En Sevilla aterriza, días después de la rotura, el presidente de la multinacional sueca, Anders Bülow, para recordar que la presa la ha construido el propietario anterior, el Banco Central. También dice que su empresa tiene solvencia económica y un seguro para cubrir daños. Bülow quiere comenzar a limpiar cuanto antes los lodos y las aguas tóxicas, algo que también recomiendan los científicos del CSIC. And the view that, which is one of the measures that we believe that we should take, is to physically remove the larger quantities of tailing sand that are especially deposited in the upper part of the river system. Entonces, una de las medidas primordiales que hemos de llevar a cabo es físicamente retirar el lodo de la zona del río, en la parte superior donde más lodo está existente. Estos científicos del CSIC, con muy pocos medios, con muy pocas muestras, necesitan saber en qué estado se encuentra el suelo inundado por esos lodos y por las aguas. Paco Cabrera, científico y profesor experto en dinámica de contaminantes del suelo, dirige estos trabajos. O sea, no solamente el lodo, sino ya habíamos visto que por lo menos los 20 primeros centímetros del suelo estaba contaminado, pues vamos a quitarlo. Entre otras cosas digo, porque te hago un inciso para decirte que quitar los metales pesados del suelo es imposible. O sea, no, eso no se puede hacer. Después decía, laboreo entre 20 y 30 centímetros para mezclar y homogeneizar y diluir. Y lo que decía, análisis de los suelos limpios, homogeneizados. Una vez que se haga ese análisis, habría que pensar las enmiendas. 8 días después del desastre comienza la limpieza del cauce del Guadiamar. Hay que terminar antes de que lleguen las lluvias del otoño. Más de un centenar de trabajadores y 25 máquinas pertenecientes a Boliden, al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Medio Ambiente se despliegan por la zona. Y así comienza el trasiego de camiones que llevaba los materiales hasta una corta minera de Boliden, en Aznalcóllar. En algunos momentos había hasta 500 camiones haciendo aquel trayecto. La Junta expropia las tierras contaminadas para que no se comercialice ningún producto, tierras que se convierten después en un corredor verde. El inicio de la recuperación ambiental está en marcha. Pero lo que no sabía nadie entonces es que el periplo judicial iba a durar 25 años al menos. La investigación penal se archiva. No existe imprudencia ni desatención. Ninguno de la veintena de imputados es responsable de aquel desastre. Boliden no tuvo responsabilidad, había dicho el informe pericial. Las filtraciones de agua que habían denunciado los ecologistas no tuvieron nada que ver en lo ocurrido. La balsa se había construido y diseñado bajo hipótesis razonables con los conocimientos de ingeniería y con los cálculos matemáticos que tenía la ciencia en los años 70. Eduardo Alonso, catedrático de Ingeniería del Terreno en la Politécnica de Cataluña, fue uno de los peritos judiciales que investigó la causa de aquel desastre. Y, claro, iba creciendo el volumen y también el peso y demás, obviamente. Ese método de construcción en un material que puede reblandecerse, vamos a decirlo así, cuando va aumentando los esfuerzos y por lo tanto resiste menos, eso era un mecanismo difícil en ese momento, al menos en España, por lo que pude investigar y demás, de preverlo. El mecanismo ese del que he llamado antes reblandecimiento cuando aparecen esfuerzos y demás, era poco conocido. El dique que se rompió se había desplazado 50 metros. Los cimientos, que eran las arcillas azules del Guadalquivir, se fueron dañando y perdiendo resistencia conforme crecía en altura y en horizontal el dique de contención de aquella balsa.
Las filtraciones de agua que denunciaron los ecologistas meses antes no influyeron en la estabilidad ni en la rotura del dique. Y lo que había ocurrido es que se había producido un deslizamiento del dique y de parte del terreno de cimentación y una cierta parte de los residuos, y eso ya te abre los ojos porque lo que vas a buscar es qué resistencia puede haber en la superficie sobre la que se ha apoyado toda esa masa que se ha movido. Y esa superficie está dentro de la arcilla azul, a 14 metros por debajo de la cota inicial del terreno, que es donde se apoyó la balsa y el dique. Carmen Julia García fue abogada de Ecologistas en Acción en la investigación penal y de algunos agricultores damnificados por el vertido. No había una conciencia sobre delito ecológico lo suficientemente asentada como para considerar que una imprudencia grave o una imprudencia pudiera ser considerada como un delito y llevar a los responsables del mismo no solamente a responsabilidades civiles, sino a responsabilidades penales. En enero de 2002, Boliden se fue de Aznalcóllar, cerró la mina. 425 trabajadores se quedaron sin empleo. Porque yo me llevé 2 años y pico comiendo de mi suegra. Cobraba 700 euros y 400 nos daba a nosotros. Y luego yo me he llevado 3 años en Cáritas. Claes Nilsson es el director de comunicación de la multinacional sueca Boliden. Desafortunadamente, la mina tuvo que cerrar un par de años después debido a la crisis del metal y los costes tuvimos que cerrar de nuevo. Pero es importante recordar que el objetivo de la región y de Boliden fue reabrir lo antes posible, después del accidente, y lo hicimos un año después. Doñana se salvó hace 25 años de uno de los accidentes medioambientales más grandes de Europa, pero el que era director del Parque Nacional entonces, Alberto Ruiz Larramendi, teme hoy por el futuro del Parque Nacional. Claro, si nos lo queremos comer todo y nos lo queremos beber todo, si necesitamos todas las tierras para el cultivo y necesitamos todas las aguas para alimentar estos cultivos, pues Doñana estorba. Doñana no se puede mantener en esas circunstancias. Ahora, me cuesta mucho trabajo pensar que en el siglo XXI que estamos, con el avance que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, seamos incapaces de mantener un espacio como Doñana en condiciones adecuadas. Me cuesta mucho trabajo costar. Un mensaje de preocupación. No veo nada claro cuál es el futuro de Doñana. En el mes de julio, 25 años después del accidente, Boliden se sentará en el banquillo de un juzgado civil de Sevilla. La Junta quiere que pague los 89 millones de euros que costó descontaminar las 4.600 hectáreas del Guadiamar. Nadie asumió responsabilidades políticas, aunque los ecologistas las exigieron. El 25 de abril de 1998 pudo cambiar la historia de Doñana, pero unos pocos hombres lo evitaron. Tomaron las decisiones adecuadas cuando vieron correr por el río Guadiamar una marea negra. Eran los lodos y las aguas ácidas de la mina de Boliden, en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Contaminó 4.600 hectáreas. Doñana se salvó. Un podcast de Borja Troya y Mercedes Díaz. Agradecimientos a Ana Fernández, Sofía Romera y José Muñoz.